Si se te complica medir componentes SMD sobre una placa o desconoces qué tipo de componentes es y cómo se miden, te voy a presentar un económico medidor de última generación, con funciones superiores a la de un multímetro, con varios accesorios, componentes de calibración, puntas rectas y curvas. Viene con un diseño de alta calidad compacto con una pantalla de color inteligente que detecta su orientación, conexión USB-C para cargar el firmware con las mejoras y no caer en la obsolescencia programada. Te enseñará a medir componentes, a interpretar las mediciones y el uso completo de sus funciones sin importar si eres principiante, hobbyista o profesional. Resolveremos fallas en un amplificador, métodos de medición y cómo usar cuadros de referencia para convertirte en un profesional de la electrónica. Mediremos con puntas SMD y puntas Kelvin, resistores, capacitores, inductores y muchos más. Te mostraremos la ventaja de medir a altas frecuencias y bajos voltajes, sin tener que quitarlos de la placa. Te será mucho más fácil de usar luego de ver este video. También analizaremos un problema en un LED TV Samsung, mi método de búsqueda de falla y comparación de componentes. Al agilizar las mediciones podrás reparar las placas en vez de cambiarlas y así mejorar tu rendimiento y ganar más dinero con las reparaciones. Lleva tu laboratorio al siguiente nivel. Presentamos el medidor de componentes LCR ST2 de Fenirsi. El mismo viene en una caja semi-rígida que al abrirla nos encontramos con el instrumento, un cable de puerto USB-C y puerto USB-A para cargar el mismo, unas puntas Kelvin que ahora te voy a explicar para qué sirve y por qué son tan sofisticadas y cómo es su funcionamiento. Estas pinzas suelen venir en los instrumentos ya de gama más alta. En una pequeña bolsita viene una placa con resistencias del tipo SMD para realizar la calibración y también contiene dos puntas adicionales con otro formato diferente al que vienen ya instaladas, la etiqueta de calidad y una chapita para pegar el instrumento al banco de trabajo. Un manual de guía rápida, con lo cual tiene un código QR para descargar el manual y su software, y otro manual donde contiene distintas tablas para orientación y así puedas realizar una buena medición. Las pinzas ST2 son de un material compacto, muy rígido, las puntas bañadas en oro. Las mismas son intercambiables y su pantalla es color de unas 2 pulgadas. Tiene un joystick que tiene la función corre hacia la derecha, hacia la izquierda y presionando accede a las distintas funciones. También tiene un giro automático en su pantalla, lo cual te permite utilizarla de ambos lados. La chapa esta que viene de presentación se le quita la parte del film protector y de otro lado tiene un pegamento que la puedes adherir al banco de trabajo. Bueno, encendemos primero el equipo. Cuando lo encendemos aparece el logo, luego nos va a aparecer la pantalla principal y el principal funcionamiento que es LCR, que es para medir L, que es bobina, C capacitor, R resistencia, y aquí con este joystick tiene la posibilidad de ir para un lado, de ir para el otro y para presionarlo para que ingrese a la función. Ahí presionamos y ahí vemos que ingresó a la función. Si tengo que emitir una opinión acerca de este tipo de joystick, la verdad que yo no tengo mala experiencia. Tengo otro instrumento que lo tengo hace 2 años y tiene este mismo joystick y funciona perfectamente. Y eso que le doy mucho trabajo, no hay problemas porque veo que por ahí hay muchos que desconfían de este joystick, que es delicado y demás. No, si lo cuidas, obviamente no vas a tener ningún tipo de problema. Bueno, vamos a pasar un poco por las funciones principales que tiene el instrumento. Tiene para medir voltaje, pero solo hasta 30 voltios. Acá yo preferiría utilizar un multímetro para medir tensión, porque si hay tensiones que no conoces dentro de una placa y están por encima de los 30 volts, puedes quemar el instrumento. Le vamos a colocar una de estas celdas de litio, batería de litio. Vamos a presionar, vamos a ver qué nos marca. Ven que tiene 2.79 voltios. Como no tiene marcado en la punta cuál es positivo y negativo, nos dice a dónde estaba el negativo. El negativo está hacia arriba y el positivo hacia abajo. Vamos a verificar si es así. Y vemos que sí, el positivo estaba hacia abajo. Si yo la invierto con el positivo hacia arriba, ahora me tendría que indicar que el positivo se encuentra arriba. Y vemos que sí cumple la función de detección de polaridad. Pero bueno, si alguien lo necesita para medir tensiones que son bajas y está seguro de que hay menos de 30 voltios, no habría problemas. Lo que tenemos que verificar siempre es que esté actualizado nuestra herramienta, así que vamos a entrar a Setting. Pero primero tenemos que verificar en la página de Fenirsi y ver qué versión tiene. En este caso, este tiene la versión, está actualizado. Tiene la 1.5.1, que es la última, según lo verifiqué en la página. Ahí se los muestro. Y es muy fácil para cargar. Cargando una vez que tenemos el software actualizado, ahí podemos proceder a la utilización de la herramienta, porque puede ser que haya tenido alguna mejora en algún parámetro, en alguna parte de sus mediciones, etc. Bueno, acá estamos en la página de Fenirsi. Vemos que tenemos la pinza LCR ST1, LCR ST2,
que tenemos acá. Hacemos clic, vamos a ver detalles, LSRCT2, tiene el manual si lo querés descargar. Y acá está el firmware. El último que está disponible, o sea, el último que se actualizó es el 1.5.1. Lo vamos a descargar. Descargamos. Una vez que lo descargamos, vamos a ver que tiene el archivo, seguramente esté comprimido. Aquí está. Y acá tenemos la secuencia donde tenemos que, si queremos, vamos a la parte del texto. Y vamos a ver qué dice acerca de las optimizaciones que hayan hecho ellos para esta versión, la 1.5.1, que ahí podemos ver. Parece que hubo una mejora con respecto a la orientación y el comienzo en el logo. Bueno, una pequeña, no hubo grandes cambios. Acá les voy a mostrar cómo se hace para que ya ustedes lo sepan. El archivo es este que vemos aquí. Bueno, primero, antes que nada, vamos a entrar al modo, tiene que estar apagado, apagamos al modo de upgrade para el instrumento. Vamos a presionar la tecla que tiene aquí junto con el botón Power. Presionamos junto. Ahí está, soltamos. Firmware Upgrade. Una vez que nos aparece la leyenda o el cartel, lo conectamos al ordenador. Ahí lo va a tomar la PC. Ya lo tomó. Acá lo tomó como dispositivo IAP. Me coloca. Así que bueno, ahora vamos a descargar el archivo. Lo vamos a extraer momentáneamente al escritorio. Aceptar. Ahí ya se descargó. Acá está detectado nuestro LSR. Acá está el archivo que descargamos. Nos posicionamos en el archivo. Mantenemos presionado clic izquierdo. Y lo arrastramos y lo tiramos adentro de la ubicación. Ahí está. Soltamos. Y ahí está cargando el firmware. Lo estaría actualizando en este caso. 50%, 70, 100%. Ahí estaría actualizado. Ya la unidad se apagó. Acá se encendió nuevamente. Si yo lo presiono, va a encender nuevamente ya con la versión actualizada, que sería la 1.5.1. Tenemos acá. Ahí tenemos 1.5.1. Ya la versión actualizada. Bien, ahora ya tenemos el sistema actualizado. Vamos al menú principal y continuamos. A esta opción que es de escaneo. Cuando presionamos acá, el botón superior ingresa a esta parte y lo que hace en cada uno de los parámetros que estamos midiendo, que en este caso está en resistencia, es pasar por cada uno de los valores de frecuencia que tiene el dispositivo y nos marca la resistencia serie, resistencia paralelo y los datos fundamentales, haciendo un barrido. Esta función es muy útil ya que te permite ver en todas las frecuencias cómo se comporta el componente que estás midiendo. Volvemos al setting. En setting tenemos el lenguaje, que no hay mucho para elegir. Tenés chino y inglés. Pasamos al siguiente, que es speed. ¿Qué es esto? Es la velocidad de lectura. Ahora está lento. Ustedes dicen, pero bueno, yo quiero que lea rápido. Para que sea más preciso el instrumento, necesita tomar más mediciones, o sea, más valores, para promediar entre todos esos valores y sacar una medida lo más exacta posible. Por eso, si querés mediciones de precisión, utilizarlo en slow. Y ahora, si son mediciones que no precisas una gran precisión, puedes colocarlo en rápido, presionando el botón de acá arriba, y ahí tenés para seleccionar si es rápido o lenta la lectura. Salimos de aquí. Orientación, ahora está en automático. ¿Qué significa esto? Que la pantalla se da vuelta de acuerdo a como estés midiendo. Podés seleccionar derecho o izquierdo, si querés utilizarlo con esta mano, o así, vas a hacer mediciones así, o de este lado, que se invierte, ahora está en automático, se tendría que invertir solo. Ahí está, ahí se dio vuelta. Yo lo vuelvo a dar vuelta y se optimiza. Yo creo que esta es la mejor, que sea automático, ya que a veces te queda más cómodo tomar la medición de este lado e ir intercambiando para hacer mediciones en otro tipo de componentes, y creo que esta es la automática, es la mejor opción, al menos para mí. Bien, salimos de aquí. Brillo, el brillo de la pantalla. Acá, presionando el botón superior, podemos acceder, se pone en azul intenso, y podemos bajar la iluminación del instrumento. Esto lo que hace es que te dure un poquito más la batería. Si no es necesario tanto brillo, lo podés modificar. Una vez colocado el brillo, tocamos la tecla menú y vuelve al menú principal. Y ahí pasamos al siguiente parámetro, que es volumen. Esto se refiere al bip que hace cada vez que presionamos para una función, que está bastante alto. Yo creo que si te molesta lo puedes bajar acá. Presionamos el botón superior, se pone en azul intenso. Para este lado bajas el volumen y se puede escuchar. Y al 100%, que para mí es bastante molesto, así que creo que lo voy a dejar en 20%. Ahí estaría.
Presiono la tecla que está aquí, la M, vuelve al menú principal, ajustamos volumen. El siguiente parámetro es Auto Power Off, que esto se apaga solo. Si querés que se apague en 5 minutos, 15, 30 o que no se apague. Te recomiendo que lo dejes siempre que se apague solo, ya que todos los LCR en general, como tiene su medición, se basa más que nada en operacionales, consume bastante energía y te va a comer o te va a consumir la batería bastante rápido. Te recomiendo que lo dejes en 5 minutos. Volvemos al menú anterior. Vamos para la calibración. ¿Qué es esto? Tenés que calibrar el instrumento, ya sea cuando lo utilizás con las puntas que viene incluida para SMD o bien cuando lo vas a utilizar con las puntas Kelvin. ¿Cómo se hace esto? Bueno, muy fácil. Entramos al modo de calibración presionando el botón superior. Ahí se pone, ahí nos marca. Esto es para Short Circuit. Esto es cortocircuito. Para hacer un cortocircuito podés unir las puntas y se va a realizar una calibración. Hago tocar las puntas, es un cortocircuito, presiono la tecla superior una vez más, ahí me va a indicar el parámetro, está en 0%, ahí está en 5%, va avanzando, lo pueden observar, en 10%, la barra aquí se va a ir moviendo hasta que llegue al 100%. Esto es la primera calibración cuando vas a cambiar entre las puntas, por ejemplo estas puntas que vienen incorporadas para SMD o las puntas tipo Kelvin. Bien, ahí me puso que fue ya el resultado exitoso, ya está calibrado con las puntas unidas. Pasamos al siguiente valor que nos pone 1 ohm. Y acá tenemos una placa que yo consulté a la gente de Fenirsi y me dijeron que sí, que es la placa para calibración. Así que bueno, en Short Circuit lo podríamos haber colocado aquí en 0 ohm, pero me parece que lo más directo es hacer un cortocircuito directamente en las puntas. Y ahora pasamos a 1 ohm, que es el valor que dice aquí, y vamos a realizar la calibración. Seleccionamos acá la resistencia que dice 1 ohm. Acá le tenemos un ohmio. Vamos a colocar las puntas ahí. Y ahora le vamos a dar que comience. Presionamos el botón. Ahí comenzó. Dice 0%. Va a empezar a avanzar la bandita que tenemos acá hasta que llegue al 100%. Bien, ahí llegó. Dice que fue exitoso. Ya está calibrado para 1 ohm. Hacemos exactamente lo mismo. Ahora pasamos al siguiente valor que son 10 ohms. Colocamos el valor de 10 ohms. Acá está la de 10 ohms. Presionamos para que comience. Ahí empezó, 0%. Exitoso. Y así hacemos con cada uno de los valores hasta completar la tabla que vino acá, que es la máxima resistencia, que son 10 megohm. Hacemos la calibración con todos hasta llegar al valor de 10 megohm que está aquí. Bien, eso es el tema de calibración, para al menos que se hace con resistencias. Seguro después tiene, bueno, Open Circuit, que es circuito abierto. Ahí tiene que estar abierto, las puntas no tienen que haber nada. Obviamente tenés que rendir algunas series de condiciones, ¿no? Que tu ambiente no esté tanto con tantas lámparas LED encendidas y demás, porque todo eso genera un ruido, un campo electromagnético que también puede interferir en las mediciones. Todos lo saben que para hacer, si vamos a hacerlo en serio, esto, una medición totalmente profesional, tenés que tener la mesa antiestática conectada a tierra, el piso antiestático. Tenemos que usar guantes antiestáticos y un montón de reglas que yo veo que muchos hacen las pruebas muy como científicas, pero siempre algo les falta. O sea, no tienen el nivel máximo de un laboratorio al 100%. Una vez que hacemos todas las calibraciones, vemos acá Open Circuit, que es con circuito abierto. Presionamos el circuito abierto y va a ser lo mismo. Ahí está, nos indicó que es exitoso la calibración con puntas abiertas. Y acá la recomendación es, si querés siempre mediciones exitosas, o sea, si vas a hacer mediciones muy precisas, cada vez que cambias las puntas tenés que hacer la calibración al menos del OC, que es Open Circuit, que es circuito abierto, así abierto como están, lo dejas separado y haces la calibración. Y lo mismo con el SC, que es en corto. Cambiaste las puntas, colocaste las puntas Kelvin. Bueno, si querés una medición precisa, para no criticar por demás, haces el corto aquí y haces la calibración con circuito cerrado. Las pinzas Kelvin son puntas especiales que son para hacer mediciones que sean más precisas. Si bien son bastante grandes, tienen dos cables cada una de las pinzas, porque esto se maneja ya con tensiones y corrientes. Entonces ahí minimiza lo que son las pérdidas que puede ocasionar la resistencia que tiene el cable. Entonces te da una medición más precisa. Eso por un lado. Y otro, que estas funcionan al revés. Cuando yo presiono, aprieto sobre algún componente, cuando suelto,
sigue haciendo fuerza de manera fija y constante. Entonces evita que sea el funcionamiento al revés de una pinza, donde yo a veces tengo que estar apretando, y esa fricción, ese movimiento mínimo que podemos hacer así, bueno, en ese punto se produce distintos valores de resistencia, capacitancias parásitas y demás. Por eso esto es más preciso, porque vos lo colocás, soltás y se aprieta solo, y tenés que tratar de no moverlo para no traer mediciones erróneas. Igual esto obviamente es un instrumento que es bastante preciso por todos los videos que pueden haber visto, para el técnico reparador, para el aficionado. Y si vas a hacer ya un laboratorio totalmente profesional, obviamente tenés que buscar herramientas 100% profesionales, pero no puedes comparar el precio que te puede salir esta pinza, que puede estar unos $40, contra un instrumento totalmente profesional que lo puedes llegar a pagar hasta $1000 y aún más. Entonces no podemos comparar. Pongamos la relación precio-calidad y el instrumento, qué tipo de mediciones nos puede hacer, con qué exactitud y qué prestaciones le podemos dar nosotros para que sea una herramienta totalmente efectiva. Bien, pasamos a otro parámetro. Ya hicimos la calibración. Después tiene para calibrar también en sección de voltaje. Lo tenés que hacer con una fuente de alimentación profesional, que puedes hacer lo mismo para la escala de 10 voltios. Colocas en 10 voltios y haces la calibración. Bien, pasamos ahora de nuevo al menú anterior y vamos a ver qué nos quedó acerca de, ya lo vimos, te indica el modelo y la versión que tiene el instrumento. Factory Setting, esto es cuando a veces tocamos tantos parámetros, no sabemos ni qué tocamos y queremos volverlo a cero o a fábrica. Simplemente el Factory Setting nos hace el reseteo. Presionamos el botón, nos da para elegir si queremos cancelar u OK. Si apretamos ahí, presionamos en OK, se va a restaurar a modo de fábrica el instrumento. Le vamos a poner cancelar. Ahí está. Y esta opción, que es Start Page, es donde querés que comience cuando lo encendés por primera vez, donde querés que aparezca el instrumento. Presionamos el botón y vamos por página principal, si querés. Si querés que aparezca ya directamente para medir LSR, o sea, bobinas, capacitor, resistencia. Si querés que aparezca Sweep, que es en barrido, que es el que te muestra todas las frecuencias y te va pasando automáticamente por todas ellas, que ya lo vimos hace un rato. Para medir filtros o para medir voltaje. Esto, de acuerdo al uso que ustedes le den, lo pueden dejar para que cuando encienda directamente te lleve. Yo creo que el que más se va a usar, el que más lo voy a utilizar yo, es para medir LSR, así que lo podría dejar ahí. Le damos OK. Ahí está OK. Lo apagamos y vamos a hacer la prueba. Cuando yo lo encienda, me tendría que aparecer directamente, no en la página principal, sino directamente para medir LSR. Está en modo automático. Y acá podemos elegir manual, resistencia, capacitor o bobina. Si bien tiene la función automática, demora un poco más y a veces puede que te marque algún error. ¿Por qué te puede marcar un error? Porque una resistencia, básicamente en la vida real, es un arrollado. Entonces, ¿ese arrollado qué es? ¿No es una resistencia pura? No, porque también tiene forma de bobina. Y esa forma de bobina es una inductancia. Y te puede marcar como que estás midiendo una inductancia. Un suponer. Un capacitor, por ejemplo, son dos láminas enrolladas y esas láminas son largas. Esa lámina a lo largo tiene una resistencia en un punto distinto en el otro. Entonces te puede marcar también un valor de resistencia siendo un capacitor. Por eso yo digo, si ya conoces el componente que vas a medir, que selecciones directamente, es más rápido y más seguro. Ahora, si desconoces del componente, no te queda otra que lo utilices en auto. Eso a mi criterio. Bien, ya hemos explicado todo lo de aquí. Ahora pasamos al sorter, que nos quedó pendiente. ¿Qué es el sorter? Es un sorteador o separador. Acá vos tenés que elegir si querés medir entre varias resistencias, varios capacitores o varias bobinas. Si tenés un lote y querés hacer un chequeo, o que vos precisás una exactitud o una precisión para algún tipo o función en especial, o si vas a hacer algún proyecto, entonces le colocas el valor aquí. Vamos a poner en resistencia el valor óhmico de la resistencia y qué tolerancia querés, o sea, cuál es la diferencia que haya para arriba o para abajo de ese valor. Vamos a colocar por ejemplo, resistencia. Presionamos una vez más. Vamos a dejar 120 Hz, 0,6 volt, vamos a dejar 0,3 volt. Bien, vamos al valor de resistencia, a modificarlo. Presionamos aquí y acá nos va a aparecer si queremos modificar el valor de resistencia en este momento o el de tolerancia. Primero vamos a colocar el valor de resistencia. Esta es una resistencia naranja, naranja, negro.
o sea equivale a 33 ohms. Vamos a configurar. Bueno, acá hacemos un toque corto con el botón de arriba. Se va a posicionar en el dígito donde estemos y lo podemos modificar o variar. Este dígito no me interesa, así que un toque corto, salimos, modificamos, hacemos hacia la izquierda, modificamos este parámetro, está en megohms en estos momentos, así que vamos a bajar. Ahí está, 0 ohms. Y ahora vamos a colocar en el dígito de al lado, presionamos un toque corto, pasamos al dígito de al lado y vamos a presionar un toque corto y vamos a poner el valor de la resistencia que dijimos que era 33 ohms. Ya está, toque corto, pasamos a la de al lado, volvemos a presionar arriba, ingresamos y ponemos 33 ohms que tenemos ahí. Ahí estaríamos. Ahora salimos de aquí presionando la tecla M y ahora sí se pulsó el cuadrado externo y pasamos al de tolerancia. Vamos a bajarle la tolerancia. Este valor no lo voy a modificar. Corremos, vamos a entrar, toque corto y modificamos a colocar que tenga una tolerancia de un 3%. Ahí está. Bien, memorizamos los valores y ya estamos en condiciones de poder medir, a ver cómo nos arroja las mediciones. Vamos a empezar a medir resistencia. Obviamente siempre hay que tratar de no tocar con los dedos porque podemos modificar los valores, sobre todo en resistencias bajas. Ahí lo tenemos. Ahí está, nos puso paz, o sea que está aprobado, está buena, está dentro del 3%. Ahí nos puso paz otra vez. O sea, es una manera rápida y está muy bueno, Paz, otra más. Estas están todos dentro del valor. Paz nos puso bien y nos va poniendo en el incrementador en verde las que están ok, o sea que están con la tolerancia del 3%. Ahí está, fue sumando. Y si yo le coloco, por ejemplo, otro valor de resistencia, supongamos esta que tenemos acá, que es de, si no me equivoco, 47 ohms, algo así. A ver qué nos indica. Es una resistencia de, ahí nos está indicando, de 101 ohms, entonces nos dio negativa. Es como que, claro, detectó que estamos viendo cualquier cosa. Está fuera de los parámetros que yo le incorporé, entonces ya me dijo, esa está rechazada. 5 ok, una rechazada por fuera de valor de lo que nosotros hayamos ajustado aquí. Sí que está buena esta función del sorter. Y ahora pasamos a la medición más importante por ahí del instrumento, que es LCR, que queremos medir. Vamos a medir resistencia, ya es lo mismo que hicimos recién. Podemos chequear la misma placa que trajo, está ajustada con estas pinzas. La misma placa que trajo de calibración, vamos a medir acá 10 megohm. Nos marca 9.98, llegó a marcar. Si queremos que se detenga la medición, que está muy oscilante además, y queremos retener, presionamos un toque corto, la tecla esta Power, y nos holdea o nos frisa lo que es la imagen. Si yo saco, sigue manteniendo el valor. Eso en caso que precisen esa función. Pasamos a la otra resistencia, que es de 1 megohm, 999.3 es lo que llegó a marcar. Obviamente el factor de que uno está moviendo acá y no está fijo, en todos esos factores influyen sobre todo en resistencias de alto valor y bajo valor. Colocamos acá 100K exactamente, está en la de 100K. Sacamos, vamos a saltar a la de 1K que tenemos acá, 1K, 1 kilo, ahí está, 1000 ohms que equivale a 1 kilo. Vamos a una más baja, vamos a 10 ohms aquí y nos marca 10 ohms. Vamos a 1 ohm, ya seguramente tenga un mínimo ya de error. 1.002 es lo que más nos marcó, casi perfecto. Y vamos a la más baja de todo, que sería cortocircuito, que es lo mismo que unir las puntas, ¿no? Ahí tendría que marcarnos 0 o lo más cercano a 0. Bueno, esto es lo mismo que unir las puntas. Si yo uno las puntas, obviamente voy a tener esta fricción que se genera. Acá podemos ver el juego que tiene. Pero esto lo detecto yo en prácticamente todo. Entiendan que es una herramienta portátil que te puede ayudar. Los contactos dice que son de baño o enchapado en oro para obtener una mejor y más precisa
medición. De ahí está marcando miliohms, obviamente muy cercano a cero. Y tenés la posibilidad de intercambiar las pinzas Kelvin. Bueno, lo que tiene de ventaja esto, que para medir resistencia podés elegir en qué frecuencias las querés medir. Siempre por ahí te conviene el menor de a 10 kHz. Yo tengo una tabla que es muy importante, y si te vas a comprar esta herramienta, que es más que seguro que la precise, tengo unas tablas que les voy a mostrar acá, que son de referencia, donde tiene que estar, entre qué valores, el voltaje, la calidad, por ejemplo, para medir bobinas, y una lista de referencia que te va a ser de mucha ayuda. Lo mismo tengo acá con los capacitores o capacidades, donde te indica en los rangos de distintas mediciones de capacitancia en qué frecuencia se recomienda medir para obtener el menor error posible. El ESR, que esto es lo más importante, que te va a indicar dónde tiene que dar, entre qué parámetros, para dictaminar que es un capacitor que no tiene pérdidas. En el manual, que es muy importante que lo lean, también tenés esa tabla, y yo creo que si no querés cortar la hoja, sacarle una fotocopia y pegarlo en el taller, porque esto es sumamente importante. Te dice los rangos, y acá te indica la frecuencia que estás utilizando, qué porcentaje de error. Obviamente, cuanto más bajo sea, es donde vos tenés que realizar esa medida. Por ejemplo, si voy a medir entre 1 microfaradio y 1 nanofaradio, es recomendable que esté en la menor porcentaje de error, que es 0,5, 0,5, acá ya el 5%, esto es no recomendable. Tiene que estar entre estos dos parámetros, o sea, medir entre 1 kHz y 10 kHz, la frecuencia, para que te dé un parámetro fiable. Y con la planilla que yo te dejo acá, de acuerdo al ESR que te marca, que es la resistencia serie que tiene el capacitor, porque ustedes saben que un capacitor, cuando se seca, las láminas en el interior, varía la forma de trabajar del capacitor en distintos tipos de frecuencias. A veces te puede dar un valor de microfaradios correcto, pero el ESR te marca cualquier cosa. Eso es que está mal. Un capacímetro no te va a marcar ese error, pero sí un medidor de ESR, o sea, este instrumento. Y acá otro ejemplo, en picofaradios, que son capacitores ya muy chiquitos, un picofaradio a un nanofaradio. Si voy a medir entre este rango, me dice que directamente no puedo medir en 100 Hz, lo tengo que medir en 1 kHz con un 2% de error, en 10 kHz con 2% de error, y ya esta no me recomiendan porque en 100 kHz ya tenemos un 5% de error. O sea que para medir entre un picofaradio y un nanofaradio, lo recomendable son entre 1 kHz y 10 kHz. Y con nuestra tabla te vas a ayudar para saber qué valores te tiene que dar de ESR para determinar si está dentro de estos parámetros, y así establecer si está defectuoso o no el capacitor. Acá tenemos un capacitor, para este caso es de 4.7 microfaradios. Lo vamos a colocar para medir, unimos las puntas, ahí que haga contacto, colocamos el instrumento en capacidad, y para un valor de 4.7 microfaradios, según la tabla que tenemos acá, estaría entre 1 y 100 microfaradios. Lo recomendable es entre 1 kHz y 100 Hz la medición, el voltaje en 0.3 voltios, y estos son los valores que me tiene que dar. Una resistencia interna entre 1.5 y 5 ohms como máximo. Vamos a colocar en 120 Hz. El voltaje es recomendable que esté en 0,3 voltios, así que lo bajamos a 0,3 voltios, está en 0,3, y vamos a efectuar la medición. Ahí lo tenemos. Y acá nos está indicando que es de 4,7 microfaradios, está marcando bien, pero acá la resistencia nos está indicando que es de 15 ohms, lo cual, si vamos a la tabla, nos dice que para valor nos tiene que dar una resistencia entre 1.5 y 5 ohms. O sea, esto me está dando 16 ohms, es un capacitor que estaría defectuoso o no va a trabajar bien en determinadas frecuencias más elevadas. Vamos a hacer un cambio de frecuencia para que ustedes puedan ver o notar la diferencia. Vamos a colocarlo en 100 Hz. El valor de resistencia sigue siendo alto, pero si lo ponemos en 100 kHz nos da 1.7 ohm. Lo ideal es que lo mida entre 120 Hz y 1 kHz, que el valor de resistencia es bastante elevado.
Y acá tenemos una placa que tenía un problema en el sonido, un recorte en el audio y sí tenía defectuoso un capacitor. Estos capacitores que vemos aquí, ahí podemos ver el valor, es de 470 microfaradios, son de 470 microfaradios. Uno de estos dos está defectuoso. Vamos a medirlo con las pinzas. Es recomendable que el voltaje, si vamos a medir sobre una placa, sea de 0,3 o 0,1 voltio. ¿Por qué? Porque con una tensión más elevada corremos el riesgo que algunos circuitos asociados, o sea, algún transistor, algún diodo, entre en conducción por aplicarle una tensión más elevada. Es como que lo despierta y eso nos va a dar una medición errónea. Así que si vamos a medir en placa, el voltaje entre 0,1 y 0,3. Si vamos a la tabla que nosotros habíamos confeccionado, vamos a medir entre 100 microfaradios, tiene que estar entre 100 microfaradios y 1 milifaradio. En 100 Hz sería lo ideal, 0,3 voltios, y la resistencia que nos tiene que marcar es entre 0,02 y 1 ohm como máximo. Si me da más de este valor, el capacitor está defectuoso. Así que vamos a medir primero este que tenemos acá. Medimos, nos marca 374 microfaradios, que está bastante alejado del valor nominal, que es 470. Y ahí vemos el valor de la resistencia, dice R abajo a la izquierda. Dice 93.894 miliohms. Esto equivale a 0,94. Está por debajo del valor de 1 ohm, o sea que estaría bueno. Vamos a medir el de al lado, que es este que tenemos aquí. Buscamos las terminales, tocamos acá y medimos. Y vaya, acá sí está la diferencia. Nos marca que tiene 34 microfaradios en vez de 470. Ya el valor es cualquier cosa. Y ustedes pueden observar el valor de la resistencia interna es de 8.2 ohm. Una barbaridad. Cuando lo máximo que nos tendría que haber marcado es 1 ohmio. O sea que este capacitor es el problema de esta placa preamplificadora. Sí, este es el problema. Igual yo voy a cambiar todos por el tema de cuestión de dinero y que queden todos parejos, porque la capacidad está bastante dispareja. O sea, de 470 y me estás marcando 330 microfaradios aproximadamente, es mucha la diferencia. Venimos sobre este tiene un poquito más arriba, 380 microfaradios. Vamos con la medición con puntas Kelvin. Simplemente quitamos esto, conectamos a través de... Que tenga este conector no significa que lo puedan conectar a la PC o nada de eso. No hagan cosas raras, porque nada que ver. Si utilizaron este conector por practicidad más que nada. Ahí tenemos las pinzas Kelvin ya conectadas. Y acá, como te dije, cuando cambias las pinzas te recomiendan que hagas una calibración. Vamos a la calibración. SC, que es con pinzas unidas. Unimos las puntas. Y le damos una vez, otra vez, a que se haga la calibración. Y ahí podemos ya efectuar la medición con estos componentes. Con esta manera más precisa vamos a colocar que nos mida capacitores. Colocamos acá la pinza. Hay una practicidad que colocas la pinza aquí, colocas la pinza acá y ya efectúa la medición. Este capacitor es de 47 microfaradios. Está marcando 44 microfaradios. Según la tabla, tendría que haberse medido en una frecuencia un poco más baja, así que vamos a bajar a 120 Hz. Nos da 46.2. Según la tabla que tenemos, 0,3 voltios. Está en 0,6. Colocamos 0,3, no hay mucha diferencia. Y lo más importante, el valor ESR es de 1,5 ohm. Según la tabla, hasta 1 ohmio está en muy buen estado, y un poquito más, si se va alejando, puede ser que para determinadas frecuencias no funcione o no responda. Este es un capacitor que tiene muchos años, debe tener fácil 10 años, obviamente que puede tener alguna diferencia, y ustedes pueden ver cómo yo, cuando varío la frecuencia, cómo cambia el valor de la resistencia. O sea que en 1 kHz yo tengo 600 miliohms, pero cuando le bajo la frecuencia a 120, ahí aumenta un montonazo. O sea que puede ser que para determinadas frecuencias este capacitor no me sirva, ¿sí?
Esos son los datos que ustedes tienen que tener en cuenta. Basarse en la tabla que yo les doy, que va a ser una herramienta fundamental para determinar los capacitores como hicimos recién. Vamos ahora con diodo. Vamos a medir diodos en escala de diodos que tenemos por acá. Diodos. El diodo lo que me marca más que nada es hacia dónde conduce. Lo podemos medir con las puntas Kelvin o con las puntas que vienen incorporadas, para que ustedes puedan ver el funcionamiento del indicador que te indica hacia dónde está el cátodo y hacia dónde está el ánodo, ¿no? Y vamos a quitar. Hagamos de cuenta que hicimos una calibración como tiene que ser. Y acá vamos a conectar el diodo, así de esta forma. Ahí está. Nos marca el sentido de conducción del diodo. Nos dice hacia dónde está el anillo. Ahí lo estamos marcando. Tengan en cuenta eso. Ahí sí tenemos en cuenta que está hacia abajo. Coincide con la medición que estamos efectuando. Si yo lo invierto con el anillo hacia arriba, ven que va a cambiar el sentido de el diodo. ¿Ven? Cambió. Bien. Entonces lo único que nos indica es si está conduciendo a este está a 0,56 voltios, que es la tensión de conducción del diodo. Si yo coloco un diodo de germanio funciona con 0,2 voltios aproximadamente, que es este que vemos acá. Son especialmente utilizados en radiofrecuencia. Me tiene que marcar entre 0,2 y 0,3, no más de 0,3. Ahí está, ¿ven? 0,2 voltios. Pues son diodos más que nada de señal. Y el sentido del ánodo y del cátodo coincide con el del diodo. Si yo invierto el diodo, se va a cambiar el sentido. Ahí lo pudieron ver. Y ahí vemos que hacia donde nos indica el cátodo. Y 0,2 voltios, que no es que está defectuoso, sino que es un diodo de germanio. Ahora vamos a hacer algunas pruebas sobre inductores. Vamos a colocarlo para inductores. Acá tenemos la tabla para inductores. Te dice entre qué rangos, en qué frecuencia lo tienes que colocar para una excelente lectura, en qué voltaje. Ya sabes que si lo vas a medir sobre circuitos o placas, tiene que ser entre 0,1 y 0,3 voltios. Y el Q y los parámetros de R o resistencia, que son óptimos de acuerdo al rango que ustedes estén midiendo. Ahí tenemos en L. Vamos a medir este de aquí, 10 kHz, lo recomendable. Pasamos a 10 kHz. La tensión 0,6 voltios estaría bien. Y acá podemos efectuar ya la medición. Ahí está, 9,5 microhenry y una resistencia de 300 miliohms que te marca ahí. El Q nos daría en 3.7, 3.8 y una resistencia muy bajita. Y vemos que 148 miliohms. Vamos con otra bobina que tengamos por aquí. Acá tenemos la L1 que tiene el código 100, esta que vemos acá. 100 y nos está marcando 9.5 microhenry. Para ese valor, entre 1 y 100, tendría que estar en 10 kHz. Está en 10 kHz, 0,6 voltios. El factor de Q me da 3.8, 3.9. Y una resistencia muy bajita, 162 miliohms. Estaría buena esta bobina. Con esta pinza, la ventaja es que puedo medir todo tipo de componente. Por ejemplo, este capacitor, ahí me indica que es de 20 microfaradios. Para 20 microfaradios, según la tabla, tiene que estar en una frecuencia más baja, 120 a 100 Hz, y una tensión de 0,3 voltios para medir este capacitor. Ahí estamos, 20 microfaradios. Ahí está, o sea que el valor de capacidad es casi 22 microfaradios. La resistencia de 2.3 ohm, recuerdo según la tabla, entre 1.5 y 5 ohms es normal. O sea que estaría este capacitor en buenas condiciones. Abajo en la descripción te dejo el link de ingreso. No te estoy vendiendo una herramienta, sino que te estoy dando una solución para tu banco de trabajo. Tenés dos opciones de compra, que son esta, que vienen sin las puntas Kelvin, y la de al lado, que son con las puntas Kelvin. Como puedes ver, el precio es relativamente bajo para todo lo que ofrece. Con esta herramienta llevarás el laboratorio a otro nivel. Una vez que tengas ya definido los accesorios y demás, vas a comprar, vas a pagar, y para Argentina tenés el costo de envío gratis, y abajo ya tiene incluido los tasas de aduana por muy bajo costo.
Y acá te vamos a demostrar por qué nosotros decimos que esta pinza es como un radar. Miren esta TV Samsung que se ve con la imagen totalmente opaca, sin nitidez, y tiene una saturación sobre los bordes blancos. Ahí pueden ver como imagen quemada. Tengan en cuenta estas imágenes porque vamos a abordar esta falla. Esta falla suele estar en la parte del bloque de gama, que es esta parte que se encuentra aquí. Por eso comenzamos a medir todos los componentes asociados, resistencias y capacitores. Acá teníamos uno que tenía una resistencia SR de 3, donde tenía que ser menor a 5, estaba bien. Y así chequeamos todos los capacitores, hasta que encontramos estos 3 que estaban dudosos, porque nos marcaban un SR elevado, pero había algo que no nos cerraba. A veces estas placas T-Con son bastante difíciles porque están asociadas directamente a los circuitos integrados y a veces marcan valores de SR incorrectos. Y no queda otra que desoldarlo para medirlo afuera. Por eso los más dudosos los quitamos. Acá tenemos este capacitor que nos decía que era de 100 nanofaradios, pero según la tabla dice que tenía que tener una SR menor a 5 ohms y tiene 3,4. O sea que este estaba bien. No había problema. Ya que estamos, decidimos hacer que haga un barrido por todas las frecuencias para ver cuál es el factor disipativo más bajo, que este siempre hay que buscarle más bajo, y corresponde a un capacitor de 100 nanofaradios. Por lo tanto, la medición estaba correcta. Midiéndola afuera, ¿no? En la placa nos daba cualquier cosa. Pasamos a soldar, vamos a trabajar prolijo y vamos a quitar el de al lado, que es uno de los 3 que teníamos dudas, así que limpiamos un poco la placa. Ponemos nuestro cautín HS02A de Fenarici a 450 grados para poder limpiar y quitar el resto de estaño, alguna impureza que haya quedado, para agregar algo de estaño en la zona y dejar ya todo listo para soldar el siguiente componente. Pasamos a medirlo a este capacitor y vemos lo que nos está marcando. Nos dice que es de 100 nanofaradios, pero nos está dando un disparate la resistencia o ESR, que es 9.8 ohms. Según la tabla, dice que tiene que ser inferior a 5. Por lo tanto, estaba dando casi el doble. Este podría tener problema, ya que esa etapa gamma es muy delicada con los valores de resistencia y capacitores. Alguno que esté desvalorizado te provoca este tipo de fallas. Sacamos de alguna de las placas que tenemos de scrap y encontramos uno de 100 nanofaradios. Ahí ven que está indicando, este sí, indica que tiene unos 3 ohms de impedancia, que está por debajo de 5 ohms, que es lo que nos recomienda según la tabla que acabamos de ver. Así que pasamos a soldarlo y vamos a realizar la prueba. Siempre voy revisando de a uno y cada vez que lo conecto y si encuentro alguno defectuoso, hacemos una prueba de encendido para no seguir quitando componentes por demás. Reforzamos las soldaduras. Esta es una soldadura muy pequeña, son componentes de menos de 1 milímetro. Limpiamos la zona, conectamos y vamos a probar. Este capacitor estaba muy desvalorizado con la SR arruinadísima y ven, es la solución. Mira, por eso estoy diciendo que nos ayuda muchísimo. Mirala y le compara la imagen, lo que era al principio y lo que es ahora.